Vamos a simular ahora la estimulación parasimpática en el nodo SEA con un enfoque de modelado similar al de la estimulación simpática, pero con un planteamiento un poco diferente desde el punto de vista conceptual. Primero tenemos un nervio parasimpático o una neurona parasimpática, o como lo quieran interpretar, que es estimulada con una frecuencia F2. También hay N vesículas de acetilcolina en su terminal de un total posible Nm, es decir, eh, puede haber n igual a nm cuando están todas las posibles ahí, o puede haber n menor que nm si es que algunas ya se fueron al nodo SA. Y cada una de esas vesículas tiene una concentración C1. Entonces, lo que pasa cuando es estimulado el nervio simpático con cierta frecuencia F2 es que un cierto número de vesículas se van al nodo SA y se convierten en la concentración C2 de acetilcolina en el nodo SA. Esa acetilcolina está diluida en el volumen B2, que es el espacio en donde, o el volumen donde se supone que se descarga la acetilcolina. Y ese proceso de vesículas que se van al nodo SA está mediado por una constante de tiempo K8. Como están pasando vesículas de la terminal del nervio hacia el nodo SA, tienen que estarse recargando esas vesículas. Es decir, por ejemplo, un número arbitrario, si se van dos vesículas al nodo SA, pues tienen que ir dos vesículas a suplir a esas que se acaban de ir, y eso está mediado por la constante de tiempo K7. Ok, entonces la concentración de acetilcolina del nodo CaC2 también se va degradando con una constante de tiempo K9, es decir, aquí hay dos procesos que participan. Uno es como una degradación, como si se desapareciera o se fuera a otro lado donde no ejerce la acción la acetilcolina, y otro proceso que al final va a tener el efecto en el periodo en el periodo cardíaco, que aquí está denotado por P. En el modelo simpático lo que hicimos fue calcular la, la frecuencia cardíaca HR, ¿se acuerdan? Pero ahora vamos a calcular el periodo. Pero bueno, la frecuencia cardíaca, F o HR o como le quieran decir, puede verse como el inverso del periodo. Y aquí estoy denotando por P, o que este modelo denota por P. Entonces, si tenemos el periodo de la misma manera o de una manera muy simple, podemos calcular la frecuencia cardíaca. Las ecuaciones eh, de este modelo están a la derecha de la pantalla. Son dos ecuaciones diferenciales ordinarias que nos dicen cómo cambia el número de vesículas disponibles cargadas con acetilcolina en la terminal del nervio o de la neurona, y cómo cambia la concentración de acetilcolina en el nodo SA, que son N y C2 respectivamente. Al final tenemos una ecuación que nos permite calcular el periodo cardíaco a partir de un periodo basal más la influencia de la concentración de acetilcolina y la constante K10. ¿Ok? Ahorita voy a explicar con mayor detalle eso. Como en el modelo simpático, también estas ecuaciones diferenciales tienen un término de suma y un término de resta, o algo que hace que aumente n y algo que disminuya. Entonces, este es el término que hace que aumente y este es el término que hace que disminuya. ¿Qué significan estos términos? Fíjense que la diferencia nm menos n es el total posible de vesículas cargadas menos el número de vesículas actual que hay. Entonces, si n es igual a nm es porque ya en la terminal hay el número máximo de vesículas, y esto se hace cero cuando nm es igual a n. Entonces ya no van a poder llegar más vesículas a la terminal porque ya tenemos el máximo. En cambio, si n
es menor que Nm, si hay aquí una diferencia que va a hacer que lleguen nuevas vesículas a la terminal. Entonces, este es el término que suma vesículas a la terminal y este es el término que resta. Y el término que resta, ¿de qué depende? Fíjense que tiene la frecuencia de estimulación, el número de vesículas actual disponible con acetilcolina en la terminal y la constante o la proporción K8. Aquí es un valor constante, pero representa cuántas de esas vesículas migran al nodo SA. Entonces, cuando las vesículas migran al nodo SA, pues están yendo de la terminal y por lo tanto este término resta o hace que n disminuya. Pasando a la ecuación C2 o a la ecuación de la concentración de acetilcolina en el nodo SA, que es dC2 dt, el cambio de C2 en el tiempo, también tiene un término que suma y un término que resta. El más simple es el término que resta porque la constante K9 multiplicada por C2 nos dice cómo es que se degrada o se va la acetilcolina del nodo SA y deja de influir en el pulso, digo, en el periodo cardíaco. El término que suma tiene una n minúscula que es el número de fibras que tiene ese nervio, por ejemplo. Tiene la constante K8 que es qué tan rápido migran las vesículas de la terminal al nodo SA. Aquí está asociada esta flecha. Tiene N, que es el número de vesículas disponible actualmente. Tiene C1, la concentración en cada vesícula, y tiene F2, la frecuencia de estimulación. Entonces, si se fijan, en este término se resume todo lo que tiene que ver con cómo se libera, cuánta concentración tiene, cómo migra al nodo SA, y eso hace que la concentración en el nodo aumente, ¿no? Entonces, este va a aumentar, este término va a aumentar y este término va a hacer que disminuya la concentración en el nodo SA. Finalmente, la última ecuación que ya describí un poco, dependiendo de la concentración C2 en el nodo SA de acetilcolina y el valor que le demos a K10, es decir, qué tanto efecto tiene o qué tanto peso tiene esa concentración en modificar el pulso, el periodo cardíaco, perdón, pues simplemente va a depender de C2 y del valor de ese parámetro K10 para modificar el periodo basal P0. Aquí se muestran unas condiciones. Lo único que quiere decir esto es que podemos definir un umbral, una concentración de acetilcolina umbral, a partir de la cual el cambio en el periodo cardíaco se puede considerar fisiológico y por lo tanto se calcula. Y cuando la concentración es mayor a ese umbral, podríamos decir que el periodo ya es infinito, es decir, que donde hay una estimulación no se va a repetir, o sea, ya no hay periodo porque se hace infinito, es decir, nunca se repite el evento. Entonces, pero esto puede ser arbitrario, o sea, nosotros podemos decidir cuándo ya es demasiada acetilcolina en nuestro modelo, que ya sería difícil que esto esté periódicamente generando el pulso cardíaco, pues. Ok, entonces, con base en estas ecuaciones y en este modelo conceptual, vamos ahora a implementarlo en XPP, como lo hicimos en el caso simpático. Y para eso abrí otra ventana de mi editor de texto, el que ustedes quieran. Voy a dejar ahí atrás las ecuaciones por si necesitamos hacer referencia a ellas. Y otras voy a empezar con un comentario. Modelo del efecto, bueno, del sistema nervioso parasimpático, sin acentos, en, eh, en la frecuencia cardíaca. Los autores son los mismos, lo voy a omitir en este caso. Y voy a empezar con mi bloque de constantes o parámetros. Otra vez la palabra clave param y voy a necesitar K7
que es una constante de velocidad, 2.75. K8 igual a 0.69. K9 igual a 0.87. K10 igual a 0.01. Y Nm, que es el número máximo de vesículas posibles cargadas, es 450. Voy a utilizar otra línea para definir la concentración 1 igual a 1, el volumen 2 igual a 0.01414, el periodo cardíaco basal igual a 30 y el número de fibras igual a 8. Esta n minúscula la voy a representar como NF. Voy a definir de una vez otros parámetros que creo que me van a servir. T1 igual a 10, T2 igual a 40. Van a ser donde inicia y termina el pulso, donde va a cambiar la frecuencia de estimulación del nervio parasimpático. Y voy a poner F2 prueba, que es la frecuencia de estimulación. Voy a poner 4. Otra vez voy a utilizar cambio de frecuencia de estimulación como un pulso, que va a ser F2 igual a if T es mayor que 10 y T menor que 40, entonces F2 prueba, si no, 0. O sea, lo que quiere decir aquí es que cuando el tiempo de simulación llegue a 10 y sea menor que 40, va a haber una frecuencia de 4 de estimulación, 4 por segundo, y de lo contrario va a ser 0. Y voy a guardar en una variable que se llama f2p igual a f2, solo para guardar los datos. Voy a poner condiciones iniciales. Fíjense que tenemos dos ecuaciones diferenciales, n y c2, según lo que se ve a la derecha de su pantalla. Entonces necesito dos condiciones iniciales. 270, que es el número de vesículas cargadas, y C2 va a ser igual a 1. Ecuaciones. El bloque de ecuaciones otra vez n', que representa dn sobre dt. Y esto es igual a... De hecho, creo que podemos definirlo así. dn sobre dt directamente. Ahorita vamos a probar si funciona. K7 por nm menos n menos K8 por n por F2. Solamente estoy transcribiendo las ecuaciones que están a su derecha y que ya expliqué. Voy a poner dc2 dt es igual a nf por K8 por n mayúscula por C1 por F2 menos K9 por C2 y todo eso dividido entre P2, que es el volumen. El periodo va a ser igual a P0 más K10 por K10 por C2. Y quiero guardar los datos de P. Entonces voy a poner aux P igual a P. Se puede, aunque va a marcar una advertencia de que hay un duplicado, pero no importa, no tendrá efecto. Voy a grabar también y calcular la frecuencia cardíaca en 1 sobre segundo, o sea, latidos por segundo es igual a 60 sobre el periodo, y otra que es la frecuencia cardíaca por minuto, y esto es igual a 60 por 60 por P.
Otra vez las líneas para la parte numérica. El método es igual a CBOD, paso de tiempo 0.01, el tiempo total de simulación otra vez 50, variables para el almacenamiento, aquí voy a poner un número grandote, la tolerancia un número pequeño, um, para la gráfica el, el punto menor en x0, el punto mayor 50, el punto menor en y0 y el punto mayor 300. Esto ya saben cómo cambiarlo en XPP. La variable que quiero es la frecuencia cardíaca por minuto y los límites para el tamaño de las variables o el valor que pueden tomar las variables lo voy a poner como un número grande y la palabra clave done cuando hayan terminado de escribir su código. Entonces voy a grabar aquí en desktop, voy a modelo parasimpático.ode, queda guardado. Ahora lo que voy a hacer es ejecutar XPP. Y darle como entrada el archivo modelo parasimpático.ode. Ok, tengo un error en mi modelo. Seguro que me equivoqué en una expresión, me lo está marcando en la línea NF por K8 por N por C1 por F2 por K. Aquí me equivoqué, no es K0, es K9, es por C2. Entonces, ahí está. El único error era esta K9 que yo tenía como K0, error de dedo. Ok, entonces voy a integrar el modelo, presiono la tecla I en mi teclado y presiono la tecla G en el teclado, Go, y me está marcando un error. Ya sé cuál es el error. Me la marcó en la variable hrmin y es porque yo puse 60 por 60 por P y debe ser 60 por 60 sobre P en hrmin. Entonces hay que corregir eso en el código. Voy a cerrar XPP, File, Quit, si estoy seguro. Y vuelvo a ejecutar mi modelo. Y en el teclado, Go, G en el teclado. Y ahora sí aparece lo que yo debería de ver, que es la frecuencia cardíaca basal que tengo en este caso, en este modelo, está alrededor de 120 cuando no hay estímulo parasimpático. Cuando se activa el estímulo parasimpático con una frecuencia F2 de 4, si no me equivoco, F2 prueba es 4, fíjense cómo cae la frecuencia cardíaca a alrededor de 40, de 40 aproximadamente. Entonces hay una caída muy grande en la frecuencia cardíaca. Vamos a evaluar cambiando la frecuencia de estimulación. Vayan al botón de parámetros, param, busquen F2 prueba, que está hasta abajo, y por ejemplo pongamos un 2. En mi caso tarda un poco en responder esta ventana de parámetros, no sé por qué, pero lo que quiero hacer ahora, háganlo ustedes si pueden, es poner F2 prueba igual a 2, es decir, una frecuencia de la mitad que la que teníamos anteriormente. Fíjense que una frecuencia menor, es decir, un estímulo parasimpático, digamos, menos intenso,
baja la frecuencia cardíaca en menor grado. Si pongo F prueba igual a 1, cada vez más, F prueba 0.5. Es decir, conforme la intensidad del estímulo simpático es menor, pues la disminución en la frecuencia es menor, ¿no? Baja de, por ejemplo, si hay 0.5 por segundo, yo estoy bajando la frecuencia de 120 o 117 prox hasta 80. Pueden seguir bajándola. Go. Ahí está. O sea, ya aquí la disminución de la frecuencia cardíaca cuando F2 prueba de 0.1 es mucho menor. ¿Qué tal si ponemos ahora lo aplicamos hacia el otro lado? 8. Sigue cayendo, aunque ya no tanto como debe esperarse. 16. Se sigue bajando, pero el cambio cada vez es menor, ¿no? Aunque sigue disminuyendo la frecuencia cardíaca, cada vez es menor. Entonces, algo que no hice en el modelo pasado y que tal vez valga la pena hacer es graficar, por ejemplo, eh, fíjense, vamos a graficar cómo está cambiando el número de vesículas cargadas disponibles, que es la variable n. Entonces, voy a presionar el botón X y contra T que tengo aquí y en el espacio borro lo que tiene ahí y pongo n. Entonces, cuando no hay estimulación, está el máximo 450 vesículas disponibles y en cuanto hay estimulación, las vesículas al liberarse su contenido al nodo SA, por ejemplo, pues está bajando a 93, o sea, se está liberando debido a la estimulación de la acetilcolina y el número de vesículas en la terminal baja y después se restablece, ¿no? Cuando cesa la estimulación, se restablece el número de vesículas. Veamos, por ejemplo, qué otra variable. Em, la variable C2, por ejemplo, que es la concentración de acetilcolina en el nodo SA. Otra vez X contra T y ponen C2. Fíjense que originalmente o inicialmente es 0 y en cuanto hay una estimulación simpática y las vesículas liberan su contenido en el nodo SA, aumenta la concentración. En este caso, las unidades de este modelo son un tanto ambiguas. Los autores de este modelo, digamos que plantearon un modelo fenomenológico donde las variables cambian. O sea, podríamos interpretar esto como tal vez nanomolar o una unidad de ese tipo. Pero bueno, por lo pronto analicémoslo cualitativamente como un aumento en la concentración de acetilcolina está generando una disminución en la frecuencia cardíaca que es HR min. Aquí está la disminución generada por una estimulación de 16. Por ejemplo, si yo pongo 2, una frecuencia de 2 y ejecuto el modelo y voy a graficar otra vez, por ejemplo, C2, ya no cambió hasta 10.000, sino hasta 4.000, ¿no? Las unidades eh, o el brinco en la concentración de acetilcolina en el nodo CA. Bueno, entonces con estos dos ejercicios hemos visto una de las maneras en las que se puede modelar el sistema nervioso eh, involuntario o autónomo. Hemos visto un ejemplo para el modelo para el sistema simpático, este es para el modelo parasimpático. Obviamente esto lo podrían conjugar con un modelo de Neuron. Por ejemplo, si la frecuencia F1 y F2 en este caso estuviera dada por una neurona que ustedes simularon en Neuron, se podría incluir esa frecuencia como entrada en este modelo y evaluar los cambios generados en la frecuencia cardíaca, ya sea en el caso del simpático o del parasimpático.